volvemos con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, aunque el debate ha seguido. Y en este caso vamos a cambiar también de otro de los dos temas, porque nos quedan dos temas sobre la mesa y el tiempo va corriendo en nuestra contra. Si quieren podemos cerrar este... Es un tema que nos apasiona, ¿no? Todos estamos aquí... Siempre corra Pues, a favor. ustedes son las que mandan, ¿eh? Seguimos. Pues cerramos. El presentador diga. No, ustedes son las que mandan. Tenemos dos temas más sobre la mesa. Si quieren cerrar el tema este de la sentencia de la Maná. No, yo simplemente cuando decía que, por ejemplo, el cambio de las leyes, sabemos que el Partido Popular ahora tiene mayoría absoluta en el Senado y entonces le pasamos también ese testigo a este partido político, que es el que realmente ahora mismo tiene la potestad, junto con los otros partidos políticos, que espero que no lo haga de manera individual como otras leyes que han salido en los últimos años, y que se endurezca todas estas leyes. Yo sigo pensando, y no voy a redundar en lo mismo, que hay que formar a la gente, hay que formar a aquellos que dictaminan, y los políticos también tienen que estar formados, porque muchos de ellos patinan en perspectiva de género. Yo creo que en la agenda política a partir de ahora las mujeres van a exigir que figuren los temas que nos afectan mucho, la igualdad salarial, nos afecta muchísimo el tema de los permisos paternales, no solo lo que dice Ciudadanos, ¿no? Pero, y además yo creo que hay un antes y un después. Hay que reformar algunas leyes para mejorarlas. Hay una buena ley, que es la ley 4-2000, del 2004, perdón, la primera ley de Zapatero contra la violencia de género, que es muy buena ley, pero que hay que adaptarla a otras víctimas, que también son los niños y las niñas víctimas de violencia de género, que se quedaron ahí un poco en el sueño de los justos, reivindicando como víctimas, pero sin darle solución ninguna. Y la ley de igualdad. Son dos leyes potentes que necesitan una visuada y que además los jueces tienen que conocerlas y tienen que saberlas aplicar. Hombre, ¿sabes? En los partidos políticos lo a muchos se le llena la boca. Hombres y mujeres. Sí. Yo me gustaría más presencia de las mujeres en Claro. este caso, en esas decisiones, forzando Claro. también a los hombres. Claro. En este caso, no formar a los políticos, porque para algo también están en los partidos políticos las mujeres. Es que los Debería partidos políticos ese también son impulso con patriarcales. presencia. No, me parece no. Es que, vamos a ver, si las mujeres no participan en una formación política hoy por la ley, no se puede presentar en la lista electoral. Efectivamente. Gracias a la ley. Pues por esa ley, pues las mujeres deberían ese paso más adelante. Se está Yo dignificando. pienso con más fuerza, ¿no? Y decir, oye, vamos a legislar, pero nosotros también estamos aquí, Claro. Que se escuchen a la parte de la Sí. mujer, lógicamente. con voz y voto, que lo Claro. tiene. Yo, para terminar, diría que estas 4 mujeres que se violan en España cada día es una epidemia silenciosa que debe avergonzarnos a todos como sociedad demócrata y libre. Y que nota ahora, qué tiempo. Tiempo va. Yo sigo diciendo lo mismo. Evidentemente estoy de acuerdo. Creo que hay que cambiar, tal como ya se ha manifestado, pues los delitos en el Código Penal, y pasa todo por una legislación en positivo, no en negativo. No tengo que demostrar nada, simplemente tengo que decir algo para que tú sepas que eso no es lo que yo quiero. Es legislar en positivo y no en negativo, no pasándome carga de prueba a mí, que es lo que tenemos que Pues hacer. entramos con otro de los temas y entramos con la resaca del día 1 de mayo, Día del Trabajador, Día del Trabajo. Sí, como estábamos diciendo, que estamos como en un movimiento en el que estamos saliendo a la calle y se ve claramente. Ayer se salió a la calle también pues demandando diferentes cuestiones los trabajadores, que se le vuelvan a dar algunos beneficios que se les quitaron con el tema de la crisis y demás, y que sigan generando pues políticas de empleo y una mayor apuesta pues para que se siga subiendo el número de trabajadores y que baje el índice de parados. Hombre, yo creo que el 1 de mayo sigue más vigente que nunca la celebración, entre otras cosas porque la igualdad en el empleo todavía dista mucho, y la reforma laboral que hicieron en su día, las diferentes reformas, han sido siempre para precarizar el mercado de trabajo. Hoy hay 3 millones de empleos nuevos, sí, pero ¿en qué medida esos empleos
sirven para vivir dignamente. Pues las evidencias y los datos dicen que el índice de pobreza es terrorífico en toda España y en concreto también en Canarias. Así que algo tendremos que hacer, pero algo de esa reforma ha hecho que los trabajadores y las trabajadoras tengan menos derechos a la hora de reclamarlos al sector, al empresario, ¿no? Porque ahora pues un despido es fulminante si no le cae. Los convenios, ahí están, muchos no se respetan. Uno echa de menos también el discurso de los desempleados, porque son los que no habla nadie, de los que no habla nadie. Realmente hablamos de los trabajadores, pero desde luego hay unas masas importantes de personas que no tienen trabajo, que tienen unas edades donde ya no llegan a las cotizaciones, personas con 60 años, las estoy viendo todos los días, que no tienen ningún tipo de ayuda, ningún tipo de prestación, nada de nada, que en realidad con 62 años, muchos de ellos llevan hasta 7 años u 8 años sin un trabajo. ¿Qué vamos a hacer con todas esas personas? Y uno echa de menos también que el movimiento empiece a fraguarse desde los propios desempleados, porque cada uno tiene iniciativas diferentes. El 1 de mayo se consolida como un movimiento sindical. Es verdad que igual que los dos principales partidos políticos se lo han tenido que mirar, también los sindicatos mayoritarios se lo tienen que mirar, porque muchos de ellos se han acomodado muchísimo y es el momento, yo creo, que también de reivindicar cosas que afectan a todos y que la reforma laboral lo único que ha hecho, a por mucho que diga el PP, de que hoy estamos mejor, que hoy hemos pasado prácticamente la crisis, que vale más un trabajo que nada. Hombre, la dignidad también vale mucho y además un trabajo digno, y hoy el salario mínimo interprofesional está en 630 y pocos euros, mucha gente no llega ni a eso, trabajando y no tiene para comer. Pobres trabajando. Hay 3 millones de pobres trabajando. Y eso, una sociedad como la nuestra, que debería de caminar hacia el futuro para tener más bienestar social, pues resulta que todo lo contrario. Yo creo que se pide urgente, y los sindicatos siguen pidiendo urgentemente, la reforma esa laboral, que no ha hecho sino un daño terrorífico a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Bien, yo creo que ayer era un día, o hoy, el día de la resaca, es un día para hacer una reflexión. ¿Qué nos pasa? Que cuanto más derechos perdemos, menos gritamos. Yo creo, sinceramente, que los sindicatos cada vez tienen menos poder de convocatoria, menos poder de afiliación. No creo que la gente esté creyendo tanto en los sindicatos como, por ejemplo, en los años 80 o 90, que eran cuando estaban en su auge. Y casualmente las mujeres, que es donde más paro se refleja, son las que más estamos saliendo a la calle para el derecho de los trabajadores. O sea, esto es los pájaros contra las escopetas. Las mujeres, que somos la mayoría que estamos en el paro, muchas que estamos en el paro, vamos a luchar por los derechos de los trabajadores. Y muchos de los trabajadores que están, como bien dice Isabel, que creo que no está el salario en 600 y pico, sino en 723. Aquí en Canarias está en 686. Seguimos siendo pobres. Subió a 714 euros. Yo no te discuto aquí, pero sí, yo sé que es 700 y pico. Pero el salario mínimo es en toda España. Sí. ¿No? Pero que seguimos siendo pobres aún teniendo un trabajo, aún siendo mileuristas. Seguimos siendo pobres porque, por mucho que digan, la crisis no se ha acabado, y seguimos desgraciadamente con un trabajo en su mayoría precario, y lo que necesitamos, también lo hemos hablado aquí muchísimas veces, es un empleo digno, estable y de calidad. Bueno, sí, yo me quedo pensativa porque, a ver si nos entendemos, en la actualidad, no lo digo yo, el día después de la resaca yo creo que todo el mundo coge titulares de los periódicos y me llama muchísimo la atención que todos protestan quieren cosas y luego todos protestan por acuerdos que se han llegado. Esta mañana, sin ir más lejos, pues desde comisiones obreras estaban peleando otra vez por las pensiones, les parecía poco el 1,6 que se iba a subir.
que estaban discutiendo sobre ese sentido. La reforma laboral, sea buena, sea mala, lo que sí es cierto y no se nos va a ocurrir discutir a nadie, es que ha creado, después de esos 3 millones de empleos, hay 3 millones de personas más trabajadas. Después, no ha sido la reforma laboral. Con reforma laboral y todo se han creado 3 millones hoy por hoy hay 3 millones de personas más empleadas. Antes de comenzar la crisis se crearon y se destruyeron. Cuando se decía que no había crisis, se destruyó empleo, se perdieron derechos que tenían, o a lo mejor prebendas como las existentes de más días de permiso, un salario, o sea, una paga extra más alta, pero hubo que tomar determinaciones porque estábamos en un periodo. En breve, nosotros hemos oído la semana pasada a decir hasta la Comisión Europea, y lo ha dicho todo el mundo, se prevé, y así mismo lo prevé hasta el Gobierno de España, 8 años de encadenado, de auge dentro de la economía española, donde se prevé que a partir del año 2020 los índices del paro hayan bajado a los niveles más bajos de los que los tenemos, donde todo el mundo irá recuperando sus trabajos y será un índice de paro histórico como no ha habido antes. Entonces yo de verdad que me quedo pensativa porque siento que aunque haya noticias que son positivas, que a lo mejor no son todo lo positivas que quieren, todo el mundo es lo que dice, todo el mundo estamos en la época de reivindicar, de si tienes pensiones subidas del 1,6, pues te parecen poco, que son las pensiones del acuerdo, pero estás en el IPC o lo quieres, eso lo acordaste con el PNV, ya estás a los 3 días diciendo. Te podrá parecer mucho, te podrá parecer poco, pero es un acuerdo que has llegado y ya estás criticando por el otro lado el que lo tengas o no lo tengas, y así estamos todo el tiempo. Con lo cual yo creo que hagamos lo que hagamos, lo que está más claro que el agua, que el Partido Popular haga lo que haga, suba las pensiones, cree puestos de trabajo, tengas hoy por hoy una noticia en los periódicos que dice que la Unión Europea, a pesar de ya tu índice per cápita de estar fuera de lo que se consideran los países más desprotegidos para los próximos sexenios, va a haber más ayuda al empleo, vienen fondos de la Unión Europea para empleo que pensaban perderlos todos. A pesar de todo eso y todo lo que nosotros hagamos, a pesar de todo, siempre habrá cosas, evidentemente, como todo el mundo, y es cierto que tenemos que mejorar. Ahora, evidentemente, yo sí estoy de acuerdo en que todo el mundo salga a la calle, es el Día del Trabajador, yo no estoy diciendo que no salgan, que reivindiquen sus derechos como los puede reivindicar, pero que sepamos que la situación que tenemos ahora, ¿hemos perdido? Sí, se perdió en la época de la crisis. ¿Hemos ganado en la actualidad? Sí, también. Y cada vez que nosotros ganamos algo y tenemos 3 millones de trabajo no suficientemente pagados, pero es que cuando tú entraste en crisis y había otro partido aquí, destruiste no sé cuántos puestos de trabajo. Y el despido siempre ha sido, en España ha sido libre. El despido, el empresario siempre ha tenido el derecho de despedir. Sí, el despido siempre ha sido libre en España. Yo lo siento decírtelo, pero el despido desde el punto de vista del derecho laboral siempre ha sido libre en España. El despido es libre en España. Y el sueldo, el salario mínimo, estamos aquí hoy fuertes, si mis cálculos no me fallan, me comentaron el otro día desde una historia que andaba en unos 800 y algo. No, o sea que no, esto 735 con algo. 735 no llega. 735 para 800 el salario mínimo. 735 con 90 con 14 pagas. Exacto. Entonces, Ahora también va a ver, 735 con algo. 735 con 14 pagas. Claro, 14 pagas, pues entonces no me engañaron, pues si tú tienes 12 pagas te sale 800 y algo. Entonces, es lo que pasa que es los 12 meses que nosotros tenemos porque son con 14 o con 12, según tengas. O ¿Tú 16 vives con pagas. ese dinero? No, atendiendo. ¿Tú vives con eso? Acabo déjame terminar. Sé que el salario mínimo interprofesional es poco, es mínimo. Nadie vive, por eso se llama mínimo. Es un salario mínimo interprofesional. Sí, que hay mucha gente que es vive poco, pero para todo, para otro, para mí no. No, es poco para todo el mundo. Para mí que cobran. Y cuando estabas hablando hace un momento que decías que hemos subido las pensiones un 1,6 y lo dices como a boca llena, pero es que recordamos que el 2018 empezamos con la subida de un 0,25 y gracias a que el resto de partidos, un 0,25, gracias a que el movimiento de la calle y gracias a que el resto de partidos políticos para que ustedes pudieran aprobar los presupuestos generales del Estado y que hubo partidos políticos como
Coalición Canaria, como Nueva Canarias también, y como Ciudadanos, que les estuvieron presionando para que subieran. Pero Ciudadanos no hizo nada por las pensiones. Sí, y sí estuvo también reclamando, pero en realidad, quienes estuvo, por ejemplo, yo hablo de mi partido político, que es Coalición Canaria. Coalición Canaria estuvo hablando con los presupuestos generales del Estado. Anioramas decía que sabíamos que en Canarias, sobre todo por el tema de la mujer, que teníamos el mayor índice de las pensiones no contributivas, que encima subían un 0,25%, que no subían ni siquiera. Las no contributivas no. Las no contributivas subieron. Inicialmente subieron para un 0,25%. No, Carmen, el 0,25 iban a subir las pensiones, las normales, las con no contributivas. Y las de viudedad, desde el inicio, desde enero, se están diciendo que iban a subir a la pensión. No que se iban a decir, ¿por qué? Pero es que no puede ser. Escucha, esas se están diciendo desde el inicio. Las del 0,25 son las otras. Estamos en de mayo, todas maneras, estamos en mayo y en 2018 ya ha pasado 5 meses, Carmen, para cobrar. Y me estás diciendo que todas esas mujeres y hombres que desde enero no le ha subido sino el 0,25%, y ahí es cuando salieron en masa desde enero a la calle diciendo que cómo se iba a subir ese 0,25%. Es que es más claro y en botella, no se ha subido más a las pensiones no contributivas. Y sobre todo porque en Canarias tenemos el índice mayor de pensiones no contributivas. ¿Por qué? Porque antiguamente la mayoría de las mujeres se trabajaba, porque no dejábamos de trabajar, se trabajaba. ¿Pero qué pasaba? Que no cotizaban, porque trabajaban en las tierras, trabajaban en el turismo, trabajaban en demás, pero no se cotizaban. Y gracias a que ustedes necesitaban que los presupuestos generales del Estado salieran, no les quedó otra que hacer la reforma porque si no, inicialmente en enero hubieran subido este 1,6%. ¿Pero por qué no subió? Y subió en 0,25%. Eso también se tiene que explicar a todos esos pensionistas que están en la calle reivindicando. Y es normal que aunque subas el 1,6%, no es suficiente. Pero, Carmen, no es suficiente para los pensionistas. Pero escucha, porque esto consiste en también escuchar a la sí, pero que si yo no te escuchaba, yo estoy dando mi versión. Sí, pero porque yo también quiero dar mi explicación. Yo te escuché y ahora soy yo. Y hay cositas que quiero puntualizar. Y puntualizas todas las que tú quieras. Yo solamente te voy a decir una cosa y yo me dejo que me puntualicen todas las veces que quieras. Yo siempre he dicho una cosa: lo que es real es el sistema de previsión social que nosotros tenemos. Tú no puedes sacar más de lo que entra. Menos cuando negocia con el PNV. Ahora sí sale. Ahora sí hay dinero. No, mira, 0,25, yo te voy a decir una cosa, se llama un pacto de estabilidad o un plan de estabilidad que nosotros tenemos. Un 0,25 era reírse del ciudadano. Muchos de los pensionistas decían, pues quédate con ese euro, que a mí no me hace falta ese euro, súbemelo en realidad. Cuando le llegaba decía. Vamos a ver, el 8 de marzo del 2018 salimos a la calle, muchísimas más mujeres a reivindicar la igualdad salarial que el 1 de mayo a reivindicar los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque las mujeres en estos momentos estamos siendo protagonistas y queremos ser protagonistas del cambio de este país. Y eso está produciendo que muchos políticos gobernantes cambien sus agendas políticas. Y eso es un éxito que tiene el movimiento feminista, el movimiento de la calle, ¿vale? El 1 de mayo, tendrían que hacérselo mirar los dos principales sindicatos, como se lo tuvieron que hacer mirar y no se lo han mirado los dos partidos políticos de este país. Tendrán que hacérselo mirar porque están obsoletos y porque sus discursos no están llegando con la fuerza suficiente a la ciudadanía, que no dejan de tener razón. Pero claro, es que la acción tiene que ser igual a la reivindicación. Y las acciones hemos visto que no han sido a la misma par. Me dices tú, hay 13 millones. ¿A quién ha beneficiado esta reforma laboral? ¿A los ricos? Los ricos son más ricos. Las haciendas han crecido, hombre, grandes. 4 en este país se han hecho millonarios de la noche a la mañana con esta reforma laboral. ¿A quién ha perjudicado la reforma laboral? Al resto de los trabajadores. Al resto de los trabajadores. Y perdona, el despido no es gratis. El despido no es gratis. El despido, si se despide un patrón despide a un trabajador, tiene que indemnizarlo. Lo que pasa es que ahora es mucho más cómodo, mucho más barato. Pero yo decía que el despido libre. ¿Cómo que el despido es libre? No, señor, el despido se ajusta a ley. Y si hay un despido improcedente,
Usted va y lo readmite porque es improcedente. Ya, ¿Qué carajo? pero Yo sé que la derecha está frita porque el despido sea libre. El Desde despido luego. no. Sí, tal como lo plantea. Ella dice que lo que ella significa, quiere decir es el que él despido tiene libre libertad en para España. despedirte aunque te pague. Claro, Eso es real. pero el despido no es libre, María. Si hablamos el despido, si hablamos el todos despido juntos, improcedente va a magistratura y aquí el despido no es libre. Porque hay derechos que se han conquistado en la calle. Y lo han conquistado muchísimos trabajadores y el movimiento sindical en la calle. Faltaría más que ahora viniera la derecha a decir no, que aquí se puede pedir por la cara. No, señor. Gracias a eso mucha gente está ganando los tribunales en los derechos del trabajador, los derechos de los trabajadores en los tribunales, porque algunos han pensado que tan libre que la derecha da el beneplácito para que se despida como se dé la gana. Y esta reforma laboral abre un abanico de posibilidades para que el despido sea más gratuito, como dice la compañera, más barato, para que sea más fácil todavía. Y eso es lo que ha producido. Y hombre, que aquí alguien se ha beneficiado de este tema, sí. Y con respecto a las pensiones, vamos a ver, si antes de ayer no se podía y por qué hoy se puede. Es decir, ayer no había el dinero, hoy se sacó el dinero, pero es que se han sacado 60 millones para los bancos. Y ahora ya, lo que decía el PSOE, lo que le decía el PSOE al PP, oiga, clávele usted a la banca, que paguen impuestos como todo hijo de vecino, que la banca aquí se lleva el dinero y ustedes, no, por favor. De repente hoy el discurso del PP, ¿cuál es? Que van a cargar a la banca porque hay que pagar las pensiones. ¿Ves cómo dinero si se saca? Y la banca ¿Ves le clavará a los declaraciones de ayer, cogiendo la idea del PSOE, y no tengo por qué por qué estar aquí defendiendo a nadie. Si le clavamos los impuestos a la banca, ¿qué va a hacer? ¿Se lo va a clavar? No, señor, hombre. Vamos a ver. ¿Está claro? Los 60 millones que le prestó el gobierno a la banca, ¿dónde están? Porque ahora están teniendo beneficios. Están teniendo beneficios. Porque entonces una cosa es que devuelva lo que se le ha prestado y otra cosa es poner el impuesto. Todo el mundo, que pague todo el mundo impuestos. Doña Guadalupe, tiene usted la palabra. Son dos cosas diferentes, vamos a ver. Lo que estamos todos de acuerdo no se puede, es no dejar que las cajas devuelvan los 63.000 millones. Ya cajas no existen, son bancos ya. Los que sean. Se les prestó siendo cajas, ¿vale? Ahora que son bancos, que los devuelvan los 63.000 millones que se les prestó. Lo que no estamos de acuerdo es en que pongan encima un impuesto bancario que al final el banco va a repercutirlo en el pobre trabajador y lo vamos a seguir pagando nosotros. No, eso son dos cosas diferentes. Usted pague lo que se le prestó y el impuesto a la banca no lo debe poner porque al final lo vamos a pagar todos nosotros. Porque ¿quién paga los impuestos de todo cuando ponen impuestos a ¿Quién se queda alguien? con los beneficios de la banca? ¿Los trabajadores? Claro que no. Entonces, ¿dónde están esos beneficios y por qué no se clavan Que se a esos los exige. beneficios? Pero Isabel, ¿tú crees que si la banca le pone un impuesto a la banca te lo va a pagar de los beneficios? Si gana 20, 5 no son para los impuestos. Oye, en este país todo el mundo tributa. Otra cosa es que tú le exijas de los beneficios. A eso va. No que le añada un impuesto ahora. Eso va. Hay que eso mirarlo con lupa. Es que el rico no puede seguir creciendo su fortuna y el pobre más pobre. Y con respecto a lo que dice María Eugenia, que lo que yo entendí es que el despido es libre a pesar de que haya que pagarlo, precisamente porque es libre y a lo mejor costaban su tiempo más de lo que pretendían los ciertos empresarios, no vamos a decir que todos son iguales, es por lo que se hizo esa reforma laboral, entre otras cosas, y se puso esos contratos basura que te indemnizan una porquería, tanto como la que te pagan pero que al te mes. Cambien hasta todo el contrato de tu norma, lo que firmaste, lo sé. firmaste. ¿Cuántas veces hemos hablado ya aquí? Se nos seca la boca hablando de lo mismo. La reforma laboral esta fue nefasta para el trabajador, pero a mí lo que me indigna un poco o echo de menos son esos dos grandes sindicatos que dónde estaban en ese momento, que si se dejaron manipular, por llamarlo de alguna forma, y que tendrán que mirárselo. Que tendrán que mirárselo porque en el resultado están. Ellos no tienen tanto, ni llegan tanto a las bases ahora como hace unos años atrás. Ya poca gente ves tú hablando de sindicatos, desgraciadamente. Por desgracia. Porque desgraciadamente, es lo que te estoy diciendo. Ellos han tirado piedra contra su propio tejado. Vamos a ver.
El despido es libre en España y siempre lo ha sido, tal como acaba de decir Guadalupe. El despido, el empresario tiene la potestad de despedir cuando quiera y está legislado así desde la reforma, no desde la reforma, desde el Estatuto de los Trabajadores. La única diferencia, como dice Guadalupe, yo les puedo contar con días, es que el despido anteriormente se pagaban 33 días o 45 y se pueden llegar hasta 45. En pocas ocasiones, no siempre se pagaba 45. Normalmente son 33 días por año trabajado. ¿Qué es lo que ocurre? La reforma, ¿qué es lo que estamos llevando? Quizás estamos hablando inapropiadamente. La reforma da una serie de contratos, pero que son contratos que tu indemnización, si tú cambias de un contrato para otro, tu indemnización es menor, pero porque las indemnizaciones son por año. Quizás el punto que ustedes están intentando hablar es que en la reforma laboral permite entrar un despido objetivo para todas aquellas personas que se encontraban y que es bastante difícil de demostrar y que tiene que demostrarlo la empresa y no se está ganando tanto como se quiera decir, porque yo sí tengo compañeros que se dedican a la rama laboral y cuesta bastante y lo están tirando los despidos objetivos para aquellas empresas que decían que tenían una situación financiera mal y esos 33 días se bajaban a 20, que era lo que pretendían a muchos empresarios, algunos de ellos, porque su despedido se abarataba de 33 a 45 a 20 días. Si estamos hablando en términos legales, estamos hablando con propiedad. Lo que me estás diciendo es que esa reforma la hizo el PP para reducir el tiempo. No, perdona, no. El despido no, perdona. el despido objetivo es el único que reduce el tiempo a 20 días. El demás se sigue legislando 33. El PP abrió la oportunidad o la posibilidad, si lo quieres llamar oportunidad o posibilidad, y eso también lo encuentro como una cosa loable porque había mucha pequeña empresa que estaba en crisis y que no podía pagar a todos sus trabajadores de 33 a 45 días y habría una posibilidad de abrir un despido objetivo a 20 días siempre que se dieran una serie, que ya te digo que tengo compañeros que se dedican al laboral. Todos conocemos el expediente de regulación de empleo. Tenemos que ver lo que se tenía con el Luego, después, yo siempre, ustedes saben que desde que se habló del 1,6% que el PNV hizo, al día siguiente, según lo dijo el ministro, salió diciendo, cuando le hicieron la pregunta, y todo el mundo tenemos memoria, de dónde iba a salir ese dinero, se dice que era lo que no se había hecho con anterioridad y no se había pensado, es poner un impuesto a las empresas de base tecnológica, a las grandes empresas de telecomunicaciones. Por tanto, el dinero no es que existiera anteriormente, no es que hubiera, como están diciendo. Yo creo que las cosas cuando se hacen se tienen que decir, o cuando se dicen se tienen que decir con completa certeza. En ningún momento existió ese dinero. Te dije, el sistema de prevención que existe, el sistema de seguridad social que nosotros tenemos, el que rige en España, se rige. Lo que entra, sale. Ese es el sistema. Yo no puedo sacar más de donde no tengo. Entonces, si yo tengo que poner un presupuesto, sí, es así. No, si tengo que sacar un impreso de Ustedes modificaron en el Pacto de Toledo las condiciones de subida de las jubilaciones. No. Y eso lo modificaron ustedes. No, nosotros, el pacto la de Toledo modificación la hizo el Partido Popular. El Pacto de Toledo se sientan todos. Uno de los criterios de valoración de las pensiones era la subida del IPS. Y ustedes se lo cargaron. Y a partir de ahí crearon un criterio que se llama el criterio. Primero, la edad, que como ya cada día van atrasándola más. Les recuerdo que en el 2019, a partir de ese año, ya empiezan las pensiones a los 67 años. Y la ministra Celia Villalobos, su historia era que llegaran a los 80. Bien, nos quedan 10 minutos. Vamos, hombre. Nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos de programa, 2 minutos para cada uno. Pero yo le voy a decir una cosa. Si la reforma laboral, que alguien me lo explique, ¿no?, es tan mala, malísima, ¿por qué no hacen ahora un pacto de Estado? Por lo menos las formaciones políticas que están en la oposición, que tiene esa mayoría para poder decirle al gobierno del Partido Popular que está en minoría. Estas son las pautas que tiene que seguir usted, porque nosotros somos la mayoría, pero aquí no ninguno. Porque Ciudadanos se ha negado. Porque si no, ya se hubiera reformado. Ciudadanos ha vetado una y otra vez las iniciativas de la oposición. No hay un consenso. Pero es que Ciudadanos ha vetado una y otra vez. Aquí hablamos de las pensiones, pero quien congeló las pensiones y nos olvidamos fue el Partido Socialista. Es que ese es el problema. Con el voto del señor Pedro Sánchez. Exacto. Ese es el problema. En el tema de las pensiones, yo lo dije claro que... 2 minutos para cada una. Ese no es el problema. El problema es el cambio. El cambio en las reglas del juego que hizo el Partido Popular. Carmen, tienes 2 minutos. Coalición Canaria puso sobre la mesa que
deberían de subir las pensiones, lo dejó claro a Nioramas, y le instaba al Partido Popular, pues para poder seguir con el pacto con los presupuestos generales del Estado, que tenía que subir las pensiones. Eso estaba clarísimo. Ahora estabas hablando de la edad de jubilación. Recordar que declaraciones de Aznar, que decía que ahora se va a subir a 67 años, que decía... No, eso es Rajoy, que decía que se hicieran un plan de pensiones privado. Pero él decía que veía maravilloso que se subieran la edad de jubilación. ¿Cómo no te va a parecer maravilloso cuando tú tienes un sueldo vitalicio para toda la vida y puedes seguir estando en otro tipo de empresa? La verdad que hay que seguir trabajando todas estas políticas laborales, hay que cambiar la reforma laboral, hay que seguir estando en la calle y reivindicando, y apuesto a que el Partido Popular escuche a los ciudadanos y que sigamos haciendo pequeños cambios, y sobre todo, si la oposición nos tenemos que unir y cambiar esa reforma electoral, pues sigamos hacia adelante. Sí, el problema es que Ciudadanos ha vetado una y otra vez cualquier iniciativa que viniese desde la oposición. ¿Por qué? Porque él en una estrategia clara de apoyar al gobierno, al PP, pues ha dejado, y Ciudadanos eran los primeros que decían aquí en esta mesa el otro día, la chica de Ciudadanos decía que era imposible modificar las pensiones porque lo que entraba salía, porque esa rutina que dice el PP, dice, si entra 3 pesetas no pueden salir 5, pero claro, tú dices, si ¿y por qué le sube a los funcionarios el 1%? ¿Y por qué no se lo sube? No, porque esto es un sistema que recuerdo que las reglas las cambió el Partido Popular. La congelación de las pensiones, efectivamente, la hizo el PSOE. Yo no estoy aquí para defender al PSOE, ni mucho menos. Pero la gente entendió esa congelación como lo entendieron como lo entendieron también los funcionarios cuando les congelaron todo. A regañadiente. No se pero entiende, lo que no se entiende... No es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, no. A los funcionarios se lo devolvieron y a los pensionistas no se lo han devuelto. Y es más, los pensionistas... No. Y no se lo bajaron de milagro, se lo congelaron y es más, y los pensionistas han soportado la crisis porque son ellos los que hoy están manteniendo a miles de desempleados gracias a la pequeña pensión que tienen. Gracias. Que eso tendrían que también recompensárselo a los pensionistas. Pero es que el sistema se cambia por el Partido Popular, y cuando se decía en el Pacto de Toledo el IPC, la subida del IPC, porque ese es el poder adquisitivo de las personas, es decir, si te sube no le contestas y no le contestas a Paco lo que estaba diciendo, que en Nueva Canarias apoyó con el Partido Socialista que se congelaran las pensiones. Eso no le contestas. ¿El qué? ¿No? No te lo acabo de decir. Yo no creo que ella cuando lo congeló el Partido Socialista con el voto de Pedro Quevedo. Pedro Sánchez. No, Pedro Quevedo. Vale, creía que estaba hablando de otra cosa. En esos momentos no se lo esperaba. De todas maneras, a lo mejor se equivocaba al votar y cometió un error al votar y las congelaba, ¿no? No, pero yo creo que en esa época estaba Nueva Canarias. Lo que no se puede decir hoy, no se puede porque no entra ni sale lo mismo, no sé qué, no sé cuánto, y a las 3 semanas, como el que cambia de rumbo. Doña Guadalupe. Sí se puede. Yo lo que digo es ya lo que hemos dicho, para no redundar, que está clarísimo que tenemos muchísimos menos derechos que habíamos conseguido y nos los hemos dejado arrebatar, porque es que nos los hemos dejado arrebatar, y que hay que seguir luchando en este país por tantas leyes de verdad injustas, y que hay que reformar muchas cosas, porque de verdad que el orgullo se puede perder en cualquier circunstancia, pero la dignidad, amigo, no se puede perder por nada ni por nada. Doña María Eugenia. Bueno, pues yo sigo diciendo lo mismo que he dicho anteriormente. Yo voy a hacer mía una frase que has comentado. Si la reforma es tan mala, ¿cómo se han creado puestos de trabajo? Si la reforma es tan mala, ¿cómo hemos llegado aquí? Y 20.000 cosas, porque si la reforma es tan mala, ¿por qué no la han tirado? Ahora, los impuestos que no se pretendía, mire, vamos a ver. Vamos a ser realistas, porque vamos a decirlo, los presupuestos son buenísimos para todas las comunidades, para las nuestras mejor. Entonces, si han votado con el PNV y se ha alcanzado un acuerdo que no se podía llegar porque lo que entraba no salía, y es lo mismo, y no es ninguna frase, es un movimiento exacto de un flujo de caja que existe, nos guste o no nos guste, y queramos darle la vuelta que sea. Si mi partido, desde el Partido Popular, no tenía, porque tiene un impuesto a las empresas de base tecnológica que no estaban
que no estaba en mente realizarlo. Pero si para todo, que vamos a salir todos beneficiados, que no se olvide la ciudadanía completamente, que son los mejores presupuestos generales para Canarias de hace muchísimos años. Gracias, pues, mira, gracias sí, al Partido no, mira, Socialista. tenemos 174, si no hubiésemos querido nosotros tampoco lo hubiésemos hecho. Exacto. Gracias. Doña Doña Carmen, doña Isabel, doña Guadalupe, doña María Eugenia, gracias a las cuatro por estar con nosotros y a ustedes también, por supuesto, un millón de gracias por estar compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate. El próximo miércoles volveremos nuevamente con todos ustedes a partir de las 9 de la noche en riguroso directo aquí en Canal 4 TV. Quisiste pegarte para tirarse la última frase para que